Durante esta cuarta unidad hemos tenido una secuencia en nuestras clases. Primero y segundo primaria hemos estudiado la vida de Jesús. Y con tercero y cuarto primaria hemos estudiado el libro de los Hechos. Pero hoy vamos a detener la secuencia que hemos estado llevando durante todas estas clases para hablar sobre una celebración muy importante que se hace en el mes de octubre. ¿Sabes cuál es? Te voy a dar una pista. Se celebra el 31 de octubre. No es Halloween. Estoy hablando del Día de la Reforma. Sí, el Día de la Reforma es una celebración importante para los cristianos y hoy te voy a explicar por qué. Chicos, es momento de leer nuestra Biblia, así que abre tu Biblia en el libro de Isaías capítulo 1 y vamos a leer del versículo 16 al versículo 19. Si no tienes tu Biblia a la mano, ponle pausa a este video, busca el pasaje que vamos a leer hoy y cuando lo tengas listo, reanuda el video para que podamos leerlo juntos. Isaías capítulo 1 del versículo 16 al versículo 19 dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Ustedes están dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. El 31 de octubre se celebra una fiesta muy importante llamada el Día de la Reforma. La palabra reforma significa volver a la forma. ¿Qué quiere decir? Que algo entonces se deformó o perdió su forma original y hubo necesidad de volver a esa forma que tenía. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Qué es lo que perdió la forma y hubo necesidad de que volviera a la forma que tenía? Bien, les estoy hablando acerca de la iglesia. No de un edificio que perdió su forma y hubo que reformarlo. No, estoy hablando del cuerpo de Cristo, de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Todos nosotros los que creemos en Jesús formamos la iglesia de Cristo. No son en realidad los edificios, sino somos todos nosotros los que hemos creído en Jesús, los que formamos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y fíjate que en una época de la historia, la iglesia de Cristo perdió su forma. Y te voy a explicar en la clase de hoy por qué era necesaria una reforma. Y en la próxima clase te voy a explicar cómo se dio esa reforma tan necesaria, la cual hasta el día de hoy celebramos en esta época especial. Muy bien, comencemos y hoy vamos a hablar acerca de historia. Bien, Jesús entonces nace en el año 0
y muere a los 33 años, es decir, muere en el año 33. Después de que Jesús murió y resucitó, ascendió al cielo, y los seguidores de Jesús se encargaron de compartir las buenas noticias que habían aprendido de él. Ellos entonces, según el libro de los Hechos, empezaron a predicar y hablar de Jesús, y miles de personas creyeron en Jesús y comenzaron a unirse a la iglesia de Cristo. Un emperador romano llamado Nerón hizo algo terrible. La idea de Nerón, emperador de Roma, era de construir una Roma impresionante. El problema es de que Roma ya existía tal como era. Entonces él decidió destruir Roma para construir una más impresionante. Y lo que hizo fue incendiar su propia ciudad. Hizo algo terrible. Incendió la ciudad de Roma y hubo una gran cantidad de pérdidas en ese incendio. Pero la gente que perdió sus casas, la gente que perdió a sus familiares y perdieron sus cosas, sus trabajos, fue algo terrible. Para que ellos no señalaran al emperador Nerón y lo culparan de ese incendio, lo que hizo Nerón fue culpar a los cristianos. Él dijo, los cristianos son los responsables de este incendio. ¿Y saben qué empezó a suceder? La gente empezó a perseguir a los cristianos para matarlos. Murieron por predicar. Pedro, Andrés, Jacobo, Mateo, Felipe, Bartolomé, todos ellos fueron asesinados por predicar. Pero muchas personas, no solo los discípulos, fueron perseguidos a causa de predicar de Jesús, a causa de hacerse llamar cristianos y culpados injustamente por incendiar Roma. Con el tiempo, el Imperio Romano se dedicó a perseguir a los cristianos, y los cristianos tenían que reunirse en cuevas, a escondidas de todos los demás. Así durante cientos de años los cristianos fueron perseguidos y tuvieron que esconderse para predicar y compartir sobre Jesús. Muchos perdieron sus vidas por predicar y hablar de Cristo. Hasta que en el año 312 hubo una guerra por quién iba a ser el siguiente emperador romano. Habían dos candidatos. Uno se llamaba Constantino y el otro se llamaba Magencio. Y ellos dos se enfrentaron en una batalla conocida como la Guerra del Puente Milvio, ya que se dio lugar esta batalla en ese puente. Días antes de la guerra, Constantino tuvo una visión y en sus sueños vio una cruz iluminada y sobre esa cruz una inscripción que decía: con este signo vencerás. Cuando Constantino despertó, no sabía qué significaba su sueño, pero decidió poner ese símbolo en los escudos de todos sus soldados. Y al ir a la batalla, él ganó y se convirtió en el siguiente emperador romano. Luego entendió que ese símbolo era un símbolo cristiano, a los cristianos a los que tanto había perseguido el Imperio Romano. Entonces, él, en un edicto conocido como el Edicto de Milán, que se dio en el año 313 después de Cristo, él legalizó a los cristianos. Es decir, a partir de ese año los cristianos ya no fueron perseguidos más por el Imperio Romano. Es más, con el tiempo se oficializó el cristianismo en Roma. Es decir, se convirtió en la religión oficial de los romanos. Después de haber sido perseguidos durante cientos de años, ahora los cristianos ya no predicaban en cuevas ni escondidos, sino que ahora en el palacio romano. Pero con el tiempo, el cristianismo y la religión cristiana empezó a perder su identidad. Como era la religión oficial de Roma, muchas personas se hacían cristianos no porque creían en Jesús, sino porque querían obtener puestos importantes en el gobierno romano.
Entonces solo decían ser cristianos sin serlo realmente. Y el cristianismo se empezó a desvirtuar, empezó a perder elementos importantes que lo caracterizan. Pasaron cientos de años hasta que el cristianismo y la iglesia cristiana dejó de ser la iglesia que había instituido Jesús. Dejaron de creer realmente en lo que enseñaron los discípulos de Jesús, por lo que muchas personas habían dado su vida anteriormente. Esas ideas empezaron a quedar en el pasado. Uno de los errores más grandes que cometió la iglesia fue decir, ok, las personas no van a entender la Biblia porque la Biblia es un libro complicado de entender. Así que les vamos a prohibir que puedan leer la Biblia. Y la Biblia se tradujo al latín. La única traducción al latín era la Vulgata Latina. Tú ya sabes qué significa la Vulgata Latina porque lo hemos visto en clases anteriores. Pues la Biblia estaba en latín y las personas ya no hablaban ese idioma. Entonces ya la gente ya no escuchaba sobre la Biblia. Nadie podía escuchar sobre las enseñanzas de Jesús y lo que la Biblia nos enseña, porque la misma iglesia decidió raptar la Biblia, guardársela solo para ellos y dejaron de predicarla a los demás. Otro de los errores que cometió la iglesia fue que adaptaron el sistema del ejército en la iglesia. Es decir, así como existen diversas jerarquías en el ejército, hay capitanes, comandantes, jefes, generales, cada uno tiene más y más autoridad sobre los demás. Pues la iglesia también adoptó ese sistema y los líderes de la iglesia pues comenzaron a tener algunos más autoridad que otros. Los obispos, los cardenales y el más grande líder de la iglesia se le llamó el Papa. El problema fue de que a ese líder de la iglesia, al Papa, se le otorgó la autoridad de Dios en la tierra. Es decir, lo que el Papa decía para ellos era como que Dios mismo lo hubiera dicho. Tenían la autoridad de la Biblia. Y todo lo que el Papa o los papas en ese momento decían para la iglesia era la autoridad final y definitiva. Lo que el Papa quería se hacía, aunque fuera contrario a lo que la Biblia enseña. También empezaron a surgir cosas que se les llamó las reliquias, a las cuales se les empezaron a atribuir milagros. Cientos de reliquias se distribuyeron en iglesias de toda Europa. Como por ejemplo, habían iglesias que decían, aquí tenemos los clavos con los que crucificaron a Jesús. Había otra iglesia que decía, aquí tenemos astillas de la cruz de Jesús. Otros decían, aquí tenemos los huesos del apóstol Pedro. Y así a varios objetos se les empezaron a atribuir varios milagros. Y les decían a la gente, vengan, paguen por ver estos clavos. Órenle a estos clavos porque estos clavos les van a dar milagros. Esta astilla de la cruz de Jesús les va a hacer un milagro si ustedes le oran y ofrendan para poder verla. Y entonces la iglesia empezó a adquirir mucho dinero haciendo que la gente fuera a ver estas reliquias y oraran para pedirles milagros a todas estas cosas. Y por último, una de las cosas más terribles que empezó a hacer la iglesia fue que empezó a vender unas hojas firmadas por el Papa, las cuales atribuían perdón de pecados. A esas hojas se les llamaban las indulgencias. Y si ustedes tenían dinero suficiente, podían comprar una de esas hojas y así obtener el perdón de sus pecados. Ellos entonces ya no enseñaban que Jesús fue quien perdonó nuestros pecados en la cruz, sino que ellos decían, el Papa es quien tiene la autoridad de perdonar sus pecados. Si ustedes compran este papel firmado por el Papa, entonces sus pecados son perdonados. Y no solamente sus pecados,
Si ustedes tienen familiares que han muerto, también pueden comprar indulgencias por ellos y sus almas van a ser liberadas y enviadas al cielo cada vez que ustedes compren una indulgencia. Entonces la iglesia se empezó a enriquecer a costas de las mentiras que enseñaban. La gente creía que si compraban esos papeles, sus pecados eran perdonados y su esperanza estaba en ver esas reliquias o en comprar sus indulgencias. La iglesia se había separado completamente de las enseñanzas de la Biblia. A ese periodo de la historia se le llamó el oscurantismo, y es porque es una época oscura, lejos de la luz de la verdad, la luz de la Biblia. Por eso, la iglesia necesitaba una reforma, y varias personas a lo largo de ese periodo quisieron hacer algo diferente. En 1170 nació en Francia un hombre llamado Pedro Baldo. Pedro Baldo era un hombre que tenía mucho dinero, pero él tuvo mucha curiosidad por aprender sobre la Biblia. Pero la única versión disponible era la Vulgata Latina y él no hablaba latín. Así que, como tenía mucho dinero, pagó porque unos estudiosos le tradujeran la Biblia del latín al francés. Y entonces él empezó a estudiar su Biblia en francés. Él empezó a leer la Biblia y le llamó mucho la atención la historia en donde Jesús le dice a un joven que tenía mucho dinero: vende todas tus posesiones y sígueme. Pero este joven, como tenía mucho dinero, se puso triste y no quiso vender sus cosas y no siguió a Jesús. Entonces Pedro Baldo, como él tenía mucho dinero, él empezó a vender todas sus cosas y empezó a predicarle a los pobres de Francia. Él, con su Biblia en francés, empezó a enseñarles a esta gente que no tenía dinero sobre el amor de Dios. Y muchas personas empezaron a seguir a Pedro Baldo. Al grupo de seguidores de Pedro Baldo les decían los pobres de Lyon. Lyon era la ciudad de Francia de donde ellos eran. Se dedicaron a enseñar que lo más importante no eran las posesiones materiales ni el dinero, sino conocer a Cristo. Pedro Baldo murió en 1205 y fue expulsado de la iglesia cristiana, pues la iglesia no estuvo de acuerdo con lo que él enseñaba, pues él enseñaba en francés y no latín, como era ya tradición de la iglesia. Hubo otro hombre llamado John Wycliffe. Él nació en Inglaterra. En el año de 1346 ingresó a la Universidad de Oxford para estudiar filosofía y teología. Mientras estaba en la Universidad de Oxford, la iglesia de Roma empezó a pedirles dinero y decirles de que ellos tenían que contribuir con la iglesia. Pero John Wycliffe se opuso y dijo: no es necesario que les demos más dinero a la iglesia. La iglesia en Roma ya tiene mucho dinero y es contrario a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que no tenemos que ponerle tanta atención a nuestras posesiones materiales. Y él decidió empezar a enseñar en su propio idioma, es decir, en inglés. Y él tradujo la Biblia de latín al inglés, pero murió en el año de 1384 antes de terminar su trabajo de traducir la Biblia. Él también fue expulsado por la iglesia y le llamaron el maestro de los errores, porque la iglesia no estaba de acuerdo con la forma en la que él enseñaba la Biblia y en la forma en la que él se opuso a todas las falsas enseñanzas que la iglesia estaba dando en ese momento. En 1369 nació un hombre llamado John Hus. John Hus nació en la ciudad de Bohemia y fue un reconocido predicador en la ciudad de Praga, lo que ahora se conoce como la República Checa. Él también empezó a leer la Biblia y cuando leyó la Biblia se dio cuenta que el Papa no tenía la autoridad final. La autoridad final la tenía la palabra de Dios puesta en la Biblia.
Él entonces decidió predicar sobre la Biblia. Fue un reconocido maestro. Él rechazó la autoridad del Papa y enseñó al pueblo de Praga sobre la palabra de Dios. Lastimosamente murió en el año de 1415. Lo mataron por enseñar cosas contrarias a lo que la iglesia cristiana enseñaba en ese entonces. Lo llevaron a una hoguera y lo quemaron. Pero Juan Hus, antes de morir, dijo estas palabras: podrán silenciar el graznido de este pato, haciendo referencia a que su apellido Hus significa pato. Entonces él dijo: podrán silenciarme a mí ahora, pero en 100 años vendrá un cisne cuyo canto no podrán silenciar. Y entonces Juan Hus murió. Y aunque estas personas no lograron completar una reforma, lucharon porque la iglesia volviera a la forma que la Biblia nos enseña. Chicos, leímos en Isaías que desde siempre Dios está invitándonos a decir: vengan, pongamos las cosas en claro. Yo quiero perdonar sus pecados. Yo quiero limpiarlos. Vengan, dejen de hacer las cosas malas. A lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento, muchas veces el pueblo de Dios se apartó de la palabra de Dios. Pero Dios en su amor nos mostró cómo volver a ella. En la próxima clase vamos a ver qué es lo que Dios hace para reformar su iglesia, para que tú y yo podamos el día de hoy estudiar la Biblia y celebrar el día de la Reforma.